Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Florecilla del mes. En la mañana, a mediodía y en la noche, es decir, 3 veces al día, me apoyaré sobre las rodillas de mi Madre Celestial y le diré: Madre mía, te amo y tú ámame. Hazle probar un poco de voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Oración a la Reina Celestial para cada día del mes. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo a tu regazo materno para abandonarme como tu querido Hijo entre tus brazos y para pedirte con mis más ardientes suspiros la más grande gracia, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Madre Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme a vivir en él como hijo tuyo, para que ya no esté desierto, sino poblado de hijos tuyos. Por eso, Reina soberana, en ti confío, para que guíes mis pasos en el reino de la divina voluntad, y estrechado a tu mano materna, guiarás todo mi ser, para que viva para siempre en la divina voluntad. Tú serás mi madre, y como a madre mía te confío mi voluntad, para que me la cambies por la divina voluntad, y así pueda estar seguro de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines, para hacerme comprender qué es lo que significa voluntad de Dios. Amén. Hola, un saludo para todos, espero estén muy bien. Nos encontramos de nuevo para el día 14 de nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. El tema que tenemos para hoy es el siguiente y dice: su vida en el templo forma el nuevo día para hacer despuntar el refulgente sol del Verbo Divino sobre la tierra. Se hace modelo de las almas consagradas al Señor. Está un poco largo, ¿cierto? Pero vamos a reflexionar un poco de qué tratan. Vamos a hablar de la vida de nuestra Santa Madre en el templo, en su vida, que esos años de vida que tuvo allí en el templo, y cómo al cumplir la voluntad de Dios, al estar estos años allí, cumplió la voluntad de Dios y por lo tanto se hace modelo de las almas consagradas al Señor, de aquellas personas que han tomado la decisión y tienen la vocación de ser religiosos o religiosas. Y la Santa Madre, a través de su vivencia allí en el templo, es modelo para este tipo de personas. Muy bien, vamos a ver qué dice el alma, la Reina del Cielo. Mamá Reina, heme aquí a tu lado, para seguir tus pasos al entrar al templo. Y yo, cómo quisiera que mi mamá tomara mi pequeña alma y la encerrara en el templo vivo de la voluntad de Dios, que me aislara de todos, excepto de mi Jesús y de su dulce compañía. Démosle a la Santa Madre que nos encierre en ese templo espiritual, pero vivo, de la voluntad de Dios, que nos aísle de todo y de todos, para que nosotros podamos gozar verdaderamente de la Santísima Trinidad y de la dulce compañía de la Santa Madre, y aprendamos de ellos
para poder cumplir la voluntad de Dios. Bueno, continuamos entonces con la lección de la Reina del Cielo para este día 14. Hija mía queridísima, cómo es dulce tu susurro en mi oído al oírte decir que quieres ser encerrada por mí en el templo vivo de la divina voluntad y que no quieres otra compañía sino la de Jesús y la mía. Ah, hija querida, tú haces surgir en mi materno corazón las alegrías de verdadera madre, y si esto me haces hacer, yo estoy segura que mi hija será feliz, mis alegrías serán las suyas, y tener una hija feliz es la más grande felicidad y gloria de un corazón materno. Si queremos ser felices, refugiémonos entonces al Inmaculado Corazón de María. La madre es dichosa y feliz al acoger a sus hijos en su Inmaculado Corazón. Y si nosotros optamos y decidimos verdaderamente ser dignos hijos de la Santísima Virgen María, refugiémonos en el Inmaculado Corazón de María. Y lo estamos ya realizando y haciendo a través de este proceso, de esta consagración. Continúo. Ahora escúchame, hija mía. Yo llegué al templo solo para vivir de voluntad divina. Mis santos padres me confiaron a los superiores del templo, consagrándome al Señor. Y mientras esto hicieron, yo estaba vestida de fiesta. Cantaron himnos y profecías respecto al futuro Mesías. Oh, cómo se alegraba mi corazón. Después, con valor, di el adiós a mis queridos y santos padres. Besé su mano derecha, les agradecí por los cuidados que tuvieron de mi infancia y porque con tanto amor y sacrificio me habían consagrado al Señor. Mi presencia pacífica, sin llorar y valerosa, les infundió tal ánimo que tuvieron la fuerza de dejarme y apartarse de mí. La voluntad divina imperaba sobre mí y extendía su reino en todos aquellos actos míos. Oh potencia del fiat, solo tú podías darme el heroísmo, que si bien tan pequeña, tuve la fuerza de separarme de quienes tanto me amaban y que yo veía que se sentían destrozar el corazón al separarse de mí. La Santa Madre, cuando es llevada al templo por sus padres, se convierte esto en una festividad muy grande y la reciben los sacerdotes y hacen un acto de consagración a Dios. Y en ese acto de llevar a la Santa Madre, a la Santísima Virgen María, los papás de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, están cumpliendo la voluntad de Dios en ese momento. Y ella también, al aceptar y dar ese sí, y entrar en ese acto de consagración a Dios, se celebra una festividad. Y luego la Santísima Virgen María se despide de sus padres, a pesar de que no es fácil, que no es un desprendimiento sencillo, sino más bien la madre se fortalece en Dios y reconociendo que humanamente es un poco duro para ella, decide darle esa despedida con mucho amor, con profundo agradecimiento a sus padres por los cuidados que tuvieron de ella y por el sacrificio que habían hecho sus papás de desapegarse de ella y de haberla consagrado al Señor. San Joaquín y Santa Ana, al ver a la Santa Madre en una presencia pacífica, sin llorar, valerosa, se sienten fortalecidos y con ánimo. Y así tuvieron ellos la fuerza de poder dejarla y apartarse de la presencia de la Santa Madre. Entre más estemos nosotros sumergidos, cumpliendo el querer divino de Dios, dejando atrás aquello que nos hace malas personas y más bien buscando la vida de virtudes y el estado de gracia en Dios, podemos estar más fortalecidos
para cuando lleguen momentos inquietantes, para cuando lleguen turbulencias en nuestras vidas y podamos soportarlas y llevarlas y tomarlas de la mejor manera, tomando las mejores decisiones, así sean dolorosas, así sean de sacrificio, para cumplir verdaderamente la voluntad de Dios. Continúo. Ahora, hija mía, escúchame. Yo me encerré en el templo y lo quiso el Señor para hacerme extender en mis actos que había hacer en él, el reino de la divina voluntad, para hacerme preparar el terreno con mis actos humanos y el cielo de la divina voluntad que debía formarse sobre este terreno, a todas las almas consagradas al Señor. La Santa Madre, esos años que estuvo allí en el templo fue un tiempo para que la Santa Madre se preparara, un tiempo de preparación. Y allí para que a través de cada acto que hacía se extendiera aún mucho más el reino de la divina voluntad. Y también preparar el terreno, ¿sí?, para la venida del Mesías y para preparar el terreno de cada uno de nosotros, hablando de una forma espiritual, para que a través de los actos humanos ofrecidos a Dios viniera a ser reino de la divina voluntad sobre los corazones de todos nosotros. Por eso pidamos mucho por aquellas personas que han entregado su vida a Dios, aquellas personas y conocidos que sabemos que se han ido de religiosos, de sacerdotes, de religiosas, que son monjas. Pidamos por su vocación para que verdaderamente vivan la voluntad de Dios y sean personas santas en su ministerio, en su misión. Continúo. Yo era atentísima a todos los deberes que se acostumbraban a hacer en aquel lugar santo. Yo era pacífica con todos. Jamás di amarguras ni molestias a ninguno. Me sometía a los servicios más humildes. No le encontraba dificultad a nada, ni a barrer, ni a cocinar. Cualquier sacrificio era para mí un honor, un triunfo. Pero ¿quieres saber por qué? Yo no veía nada. Todo para mí era voluntad de Dios. Así que la campanita que me llamaba era el fiat. Yo oía el sonido misterioso del querer divino que me llamaba en el sonido de la campanita. Y mi corazón se alegraba y corría para ir donde el fiat me llamaba. Mi regla era la divina voluntad. A mis superiores los veía como comandantes de un querer tan santo. Por eso para mí la campanita, la regla, los superiores, mis acciones, incluso las más humildes, eran alegrías y fiestas que me preparaba el fiat divino, que extendiéndose también fuera de mí, me llamaba a extender su voluntad, para formar su reino en los más pequeños de mis actos. Y yo hacía como el mar, que esconde todo lo que posee y no deja ver otra cosa que agua. Así hacía yo. Escondía todo en el mar inmenso del fiat divino y no veía otra cosa que mar de voluntad divina. Y por eso todas las cosas me llevaban alegrías y fiestas. La Santa Madre, en estas palabras, en estos párrafos que acabamos de reflexionar, nos hace ver y nos quiere dar a conocer algo muy importante, y es la santa obediencia que ella tuvo y que nos quiere enseñar. Miremos cómo la Santa Madre, en cada acto que hacía de oficio, de barrer, de cocinar, de obedecerle a sus superiores, de hacer esto, lo otro, en esa vida que estaba llevando contemplativa en el templo, la Santa Madre no pensaba y no razonaba, y veía más bien en cada acto, así fuera el más pequeño, veía a Dios allí, en lo que se le pedía hacer y en lo que debía de hacer, en el relacionarse también con sus compañeras. Todo, la Santa Madre en todo veía allí el querer divino.
Por eso nos damos cuenta que la virtud de la obediencia es demasiado importante para poder perseverar en nuestra vida espiritual. Y es tan importante que es como la base, por así decirlo, para nosotros poder cumplir la voluntad de Dios y aprender a hacer la voluntad de Dios y conocer cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros. Si no somos obedientes, si no somos más bien desobedientes y rebeldes y llevados a nuestro parecer, pues va a ser muy difícil poder comprender la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y la Santa Madre nos narra que a través del sonido de la campana, es decir, a través del sonido de la campana en los conventos, ya hablando en la actualidad, se utiliza para marcar los horarios y las tareas que corresponde hacer en el día. Y la Santa Madre, al oír, al tener esa experiencia y al escuchar el sonido de la campana, lo tomaba como la misma voz de Dios que le estaba indicando qué hacer. La obediencia a nuestros superiores, la obediencia ya sean superiores eclesiales, civiles, gubernamentales, superiores familiares, los padres cabezas de familia, en fin, cualquier autoridad a la que nos debamos de someter, mientras nos lleve verdaderamente a la santidad, a algo bueno, a cometer actos morales y no más bien inmorales, pues debemos de obedecer. Cuando es para nuestro bien y nuestra santidad, hay que obedecer. ¿Y cuántas veces esto nos cuesta? Y a diario nos está costando. Ah, hija mía, en mis actos corrías tú y todas las almas. Yo no sabía hacer nada sin mi hija. Era propiamente para mis hijos que preparaba el reino de la divina voluntad. Oh, si todas las almas consagradas al Señor en los lugares santos hicieran desaparecer todo en la divina voluntad, cómo serían felices y convertirían las comunidades en tantas familias celestiales y poblaría la tierra de muchas almas santas. Pero ay de mí, debo decirlo con dolor de madre, cuántas amarguras, trastornos, discordias no hay, mientras la santidad no está en el oficio que les toca, sino en el cumplir la voluntad divina en cualquier oficio asignado a ellas, porque es la pacificadora de las almas, fuerza y sostén en los sacrificios más duros. Sabemos que muchas veces la convivencia es muy difícil de sobrellevar en las comunidades y hasta en la vida familiar, ¿cierto? Y pues si no nos sometemos al querer divino a través de las dificultades que pasan, pues va a ser cada día más difícil poder relacionarnos con los demás, con aquellas personas que convivimos, ya sea en la comunidad o ya sea en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar. Por lo tanto, si cumplimos la voluntad divina en cualquier oficio que sea asignado, que nos toque realizar hasta en nuestros lugares de trabajo, la divina voluntad nos ayudará a tener almas pacíficas, nos ayudará a tener fuerza, nos ayudará a sostenernos en los sacrificios más duros que se presenten en nuestras vidas. Continúo. Ahora préstame atención y escucha a tu mamá, que quiere dividir contigo su fortuna. Yo continuaba mi vida en el templo, pero el cielo no estaba cerrado para mí. Yo podía ir cuantas veces quería, tenía el paso libre para subir y descender. En el cielo tenía mi familia divina, con la cual yo ansiaba ardientemente y suspiraba el entretenerme con ellos. La divinidad misma me esperaba con tanto amor para conversar conmigo, para felicitarse y hacerme ser más feliz, más bella, más querida a los ojos de ellos. Por otra parte, no me habían creado para tenerme lejana, no, querían gozarme como hija, querían escucharme, y como mis palabras animadas por el fiat tenían la potencia de poner en paz entre Dios y las criaturas, amaban el ser vencidos por su pequeña hija y oírse repetir, descienda, descienda el Verbo sobre la tierra. Puedo decir que la misma divinidad me llamaba, y yo corría, volaba en medio a ellos, mi presencia, porque no había hecho jamás la voluntad humana,
los correspondía del amor y de la gloria, de la gran obra de toda la creación, y por eso me confiaba en el secreto de la historia del género humano, y yo rogaba y volvía a rogar que se diera la paz entre Dios y el hombre. La Santa Madre tenía la gracia de una manera espiritual subir a la patria celestial, estar en contacto directo con la Sacrosanta Trinidad. Y cada vez que la Santísima Virgen María podía entrar en la presencia de Dios, le suplicaba y le rogaba por cada uno de nosotros y que viniera prontamente el reino de Dios, que prontamente bajara el Verbo encarnado sobre la tierra. La Madre, que es esa pacificadora entre Dios y el hombre, siempre ha estado trabajando por el bien de nuestras almas. Dejemos que su inmaculado corazón verdaderamente sea ese primer refugio espiritual para cada uno de nosotros y que nosotros comprendamos y entendamos que al acercarnos a la Santísima Virgen María no es para pedirle favores o para nuestro propio beneficio, es para que verdaderamente comprendamos el sentido de nuestras vidas, el sentido de Dios, el sentido de cumplir la voluntad de Dios. Continúo. Ahora, hija mía, tú debes saber que solo la voluntad humana cierra el cielo. Por eso no le era dado penetrar en aquellas regiones celestiales, ni de tener trato familiar con su Creador. Por el contrario, la voluntad humana lo había arrojado lejos de aquel que lo había creado. En cuanto el hombre se sustrajo de la voluntad divina, se volvió miedoso, tímido, perdió el dominio de sí mismo y de toda la creación, todos los elementos, porque dominados por el fiat, permanecían superiores a él y le podían hacer mal. El hombre tenía miedo de todo. ¿Y te parece poco, hija mía, que aquel que había sido creado rey, dominador de todo, llegara a tener miedo de aquel que lo había creado? Eso hizo haber caído en el error de hacer nuestra propia voluntad. El pecado que entró al hombre desde Adán hizo que nosotros tuviéramos miedo de aquel mismo que nos creó, que nosotros le temiéramos y nos alejáramos de nuestro Padre Creador, de aquel que nos pensó desde un principio. Prosigo. Extraño, hija mía, y diría casi contra natura, el que un hijo tenga miedo de su padre, mientras que es natural que conforme se genera al mismo tiempo amor y confianza entre padre e hijo, y esto se puede llamar la primera herencia que toca al hijo, y el primer derecho que toca al padre. Así que Adán, con hacer su voluntad, perdió la herencia de su padre, perdió su reino y se volvió el hazmerreír de todas las cosas creadas. Al hacer nuestra propia voluntad nos estamos alejando de nuestro Dios Padre Creador. Al dejar que reine en nuestras vidas el pecado, que reinen los miedos, los temores, las angustias, que reinen los vicios, los placeres, aquellas cosas mundanas a las que de pronto estamos acostumbrados a vivir, los odios, los rencores, la mentira, el engaño, aquellas heridas que tenemos en nuestro corazón, que de pronto no hemos perdonado sinceramente a nuestros padres, aquellas personas que nos han causado daño en nuestras vidas. Eso es lo que nos aleja verdaderamente de ser felices y entender y comprender que Dios Padre Creador nos creó más bien para ser felices en esta tierra. Y más bien nos hemos convertido, como dice acá en el hazmerreír, de todas las cosas creadas por Dios, porque hemos caído en lo más bajo de nuestro ser por el pecado, es decir, por hacer nuestra propia voluntad. Hija mía, escucha a tu madre y pondera bien el gran mal de la voluntad humana. Ella quita los ojos del alma y la hace volverse ciega, de modo que todo es tinieblas y miedo para la pobre criatura. Por eso pon la mano sobre tu corazón. Pongamos la mano en este momento en nuestro corazón. Y hagamos lo que dice la Santa Madre, lo que nos está invitando hoy en este día de consagración.
y jura a tu mamá que quisieras morir antes que hacer tu voluntad. No tengas miedo de pedirle esto a la Santa Madre, porque a pesar de que no lo estemos haciendo en este momento, ella nos va a ir dando la gracia de poderlo realizar. Continúo. Yo, por no hacer jamás mi voluntad, no tenía ningún miedo con mi Creador. ¿Y cómo podía tener miedo si me amaba tanto? Y el reino se extendía tanto en mí que con mis actos iba formando el pleno día para hacer surgir el nuevo sol del Verbo eterno sobre la tierra. Y yo, conforme veía que se iba formando el día, así aumentaba mis súplicas para obtener el suspiro día de la paz entre el cielo y la tierra. Ahora, mañana te espero para narrarte otra sorpresa de mi vida acá abajo. Pidámosle a la Santa Madre que con decisión firme nosotros queramos hacer la voluntad de Dios, para que dejemos de tenerle miedo a Dios mismo. Si venimos de Dios, a Él debemos de retornar. Y Él nos creó limpios, puros, castos, humildes, sencillos, obedientes. Nos dio todo su amor. Tenemos un Padre Creador que nos ama y nos ha amado desde un principio. ¿Y nosotros por qué le tememos a nuestro papá? Bueno, muy bien, hemos terminado la lección del día de hoy y vamos a ver qué le responde el alma a nuestra Madre Santa. Oh Mamá Santa, cómo son bellas tus lecciones, cómo descienden dulces en mi corazón. Te ruego que extiendas en mí el mar del fiat divino y me lo amurralles alrededor, a fin de que tu hija no vea y no conozca nada más que voluntad divina, de modo que navegando siempre en ella pueda conocer sus secretos, sus alegrías, su felicidad. Oh, cuántas veces también yo me sentía con temor, timidez y como lejana de mi Creador. Era mi voluntad humana que reinaba en mí, no la divina, y por eso yo sentía sus tristes efectos. Si me amas como hija, toma mi corazón entre tus manos y arroja de mí el miedo y la timidez que me impiden el vuelo hacia mi Creador, y en su lugar, por aquel fiat que tú tanto amas y quieres que reine en mi alma. Muy bien, vamos a ver la tarea que tenemos para el día de hoy, que dice: hoy, para honrarme, me harás 12 actos de amor, para honrar los 12 años que viví en el templo, rogándome que te admita en la unión de mis actos, y pondrás en mis manos todo lo que sientas de molestia, de temor, de desconfianza, a fin de que te los convierta en voluntad de Dios. Bueno, entonces vamos a tomar como ejemplo la oración que vamos a hacer y vamos a entregarle ese acto a la Santa Madre, ese acto de amor. Y ya luego ustedes cumplen con el resto de tarea. Haríamos uno en este momento y los otros 12 los distribuyen en su tiempo, ¿cierto? Que quieran disponer. Vamos a imaginarnos a la Santísima Virgen María que está allí sentada con nosotros, o como quieras imaginarla, que está allí al lado de nosotros. La Santísima Virgen María puede estar al frente tuyo en este momento. Mírale su manto precioso, su rostro totalmente iluminado, bello, hermoso. Y le vamos a decir: Madre Santa, te entrego el siguiente acto de amor, que fue poder tener la gracia de poder levantarme vivo en el día de hoy. Yo, con un profundo amor, con mi amor que es pequeñito, yo te lo entrego y te lo ofrezco, Madre Santa, para honrarte por los 12 años que viviste en el templo. Y te ruego que a través del ofrecimiento de estos actos que voy a ir realizando, me admitas unirme a cada uno de tus actos también que realizaste esos años allí en el templo.
Te quiero poner en tus manos santas, mamá, las molestias que tengo en este momento, el temor, la desconfianza, a fin de que tú, Madre Santa, me conviertas todo esto en voluntad de Dios. Respira profundamente, siente la presencia de la Santa Madre que recibe tu oración sincera y repite después de mí la ejaculatoria. Reina Mamá, enciérrame en el sagrado templo de la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien. Recuerden que continuamos en este proceso de consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo los animo y los invito a que sigamos perseverando a diario. Recuerden realizar la tarea del día de hoy. Que Dios los bendiga. Feliz día.